Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algo maravilloso desde el Evangelio según San Juan es que podemos conocer a profundidad a nuestro Señor Jesucristo. Cada versículo y cada capítulo que nosotros leemos nos muestra la grandeza y la integridad de la eternidad de Jesús para nosotros y lo que significa Jesús en nuestras vidas. Creo que Juan, cuando empezó a escribir este evangelio, se dio cuenta de cosas importantísimas, cosas muy grandes que nosotros debemos tener en cuenta siempre para poder tener una visión maravillosa de nuestro Señor Jesús. Y solamente en el capítulo 1 vamos a ver algunas de esas características maravillosas de nuestro Señor Jesús. ¿Saben? Recuerdo muchísimo cuando el Señor Jesús le preguntó al apóstol Pedro, le preguntó, no solamente a Pedro, le preguntó a todos los discípulos. Él les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 13 al versículo 20. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, bueno, algunos dicen que eres el Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero les dijo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro sencillamente respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, aquí son todos perlas maravillosas, ¿no? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que precisamente en el capítulo que nosotros vamos a ver de Juan, en ese capítulo 1, nos vamos a encontrar con cosas hermosas acerca de esas características del Señor Jesús. Precisamente nos vamos a encontrar con el Cristo, con el Hijo de Dios y con otras cositas más. Entonces, ese capítulo 1, versículo 1, que nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en todo este aspecto, no solamente en el versículo 1, nosotros podríamos decir, Jesús es el principio, es el verbo, es Dios. Sencillo. Solamente en el versículo 1. En el principio, el verbo es Dios. Eso es Jesús. Solamente en el versículo 1 encontramos 3 características maravillosas. Creo que ese enfoque tan preciso y maravilloso que tuvo Juan, guiado por el Espíritu Santo, para escribir este evangelio, para dárselo a conocer no solamente al pueblo judío que estaba disperso, sino también a los gentiles y también para que llegara a nosotros y pudiéramos conocerlo mucho más. ¿Recuerdan ustedes Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, funcionamos alrededor de todo eso. Toda la creación fue hecha en el principio. Todo eso fue creado allí. Y si ustedes recuerdan también lo que escribió el escritor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando dijo, Dios habiendo hablado muchas veces, aquí nosotros encontramos en el Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo. Pero allí en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas en el postrer tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esas son las maravillas que nosotros encontramos en la palabra. Y esas maravillas las vamos a encontrar en la medida que nosotros vamos leyendo y vamos aprendiendo mucho más de ello. Tal vez allá en Apocalipsis capítulo 22 nos vamos a encontrar también diciendo al Señor Jesús,
Yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el principio. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos en este Evangelio según San Juan todas estas características también guiadas por el Espíritu Santo y que ya están escritas en la palabra, no solamente allí desde el libro de Génesis y también por los profetas, sino también hacia adelante, porque recuerden ustedes que Juan escribe el libro de Apocalipsis, estando en la isla de Patmos. Entonces, nos encontramos ahora con este capítulo 1, versículo 1, diciéndonos, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y acuérdense lo que acabamos de decir de Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces. Entonces esa palabra se hizo carne. La palabra que se hace realidad, la palabra que se hace real en nosotros. Ustedes tienen una Biblia, yo tengo una Biblia. Bueno, toda esa palabra tiene que hacerse real en nosotros en la medida que la vamos conociendo y en la medida también que vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo y vamos aprendiendo muchísimo más de Él. Este era en el principio con Dios. Estaban los dos allí en este maravilloso asunto, en este maravilloso negocio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese principio es que el Señor tomó la determinación de escogernos a todos. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo maravilloso de la creación. Que todos los que ya conocemos al Señor Jesús y que ya estamos comprometidos con su palabra y que estamos en esa pasión de conocerle mucho más y de saber mucho más de Él porque es eterno, porque es inmenso y que es multiforme. Acuérdense que hablamos de la multiforme gracia de Dios allí en Efesios en el capítulo 3. Entonces, es importante que nosotros vayamos a ese capítulo 1 de Juan y empecemos a hacer un comentario profundo versículo a versículo para que podamos ver las maravillas del Señor Jesús y de lo que Él significa para nosotros, para lo que Él es en nuestras vidas. Entonces ya por lo menos sabemos que Él es el principio, que Él es el verbo, que Él es Dios. Y ese principio de la creación, en ese principio de la creación, también estabas tú. Por eso dijo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Hace unos días me puse a pensar en este asunto y dije, wow, eso quiere decir que mi nombre, Diego Luis Prieto, ese nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes que existiera todo el universo. Hoy los científicos nos dicen que todo el universo conocido, o por lo menos lo que ellos alcanzan a ver por la luz más lejana, son 13.500 millones de años luz. Eso es mucho tiempo y muy lejos. Bueno, resulta que mi nombre, el nombre tuyo y el nombre de todos los que creemos en Cristo fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo porque Él nos escogió en Él. En el principio de toda la creación, en el principio, ese verbo hecho Dios, ese verbo hecho carne, fue puesto para nosotros, fue puesto allí para que nosotros pudiéramos entender ese plan maravilloso de la salvación. Todas las cosas por Él fueron hechas, incluyéndote a ti, desde antes de la fundación del mundo y luego empezó todo el proceso para que tú fueras hecho, ¿no? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí aparecen dos cosas maravillosas que podemos allí ya unir con respecto a lo que Juan nos está mostrando acerca de Jesús, que es el principio, que es el verbo, que es Dios, que es la vida, que es la luz. Así que nosotros, el día que nos vuelvan a preguntar ¿quién es Cristo para ti? Pues ya tú tienes unos puntos de referencia aquí en el Evangelio según San Juan que te van a ayudar y que te van a servir y te van a mostrar esa maravillosa eternidad de Jesús en nuestras vidas. Te dejo esto. Tu nombre, escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Tu nombre es muy antiguo. Así que los espero para el siguiente comentario desde el versículo 6. Que Dios les bendiga.